Buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a iniciar con nuestro servicio, pero antes, ¿saben lo que significan las letras que están atrás de mí? Este nombre es mencionado en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Moisés habla por primera vez con Dios en la zarza de fuego, que traducido significa yo soy el que soy, Yahweh. Este nombre lo identificamos a Dios como el único Dios verdadero, el único Dios que existe y sobre el cual recae la soberanía y el poder absoluto. Pero no solamente se queda en eso. Según investigadores, estas letras no son una palabra como tal, sino es el sonido que realizamos al momento de inhalar y respirar. Y eso quiere decir que cada momento que nosotros lo hacemos estamos mencionando el nombre de Dios. Es por eso que cuando tenemos un problema y nos empezamos a sentir mal, está bien que inhalemos profundamente, porque de manera involuntaria, de una manera inconsciente, estamos proclamando el nombre de Dios. Esto nos enseña que Dios es el autor de la vida que hoy conocemos y que nos ha brindado. Porque lo dice el Salmo 156: todo lo que respira, alaba al Señor. Amén, hermanos. Y si alabamos a Dios de manera indirecta, te invito a que conmigo lo hagamos de forma directa, con un entusiasmo, una felicidad, hermanos. Te invito a que te levantes conmigo en esta mañana y podamos alabar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Roca en ti.
de Dios en 2 de Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Excelsa majestad, tributare la gloria y el honor, majestad, por siempre exalzar. Salvador,
Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. Qué hermosos son los himnos, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Me da gusto verlos. Ay, se hizo la luz. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a continuar, mis hermanos, con nuestra carta de 2 de Corintios. La semana pasada vimos el capítulo 5 y hoy vamos a ver solamente 2 versículos del capítulo 6, versículo 1 y 2. El ministerio pastoral, hermanos, la predicación, los predicadores, llegamos a vivir una ironía. Al mismo tiempo somos amados y respetados, pero también somos odiados y despreciados. Para algunos somos un padre espiritual, un mentor, un maestro, un predicador que proclama la verdad, pero que también alienta, da esperanza, que instruye, que aplica la palabra de Dios. Para otros, nuestro mensaje de Jesucristo, el mensaje de la palabra de Dios, para otros es un mensaje que los acusa, que los irrita, que interrumpe la tranquilidad de sus vidas vergonzosas de pecado. Y esto lo padeció el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, ahí lo dice en Juan capítulo 15, versículos del 18 al 20. Fíjense lo que dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Hermanos, si no nos ha costado nada seguir a Cristo, aún no lo estamos siguiendo. El apóstol Pablo experimentó una vida de contrastes y nos lo dice aquí en el libro de Corintios, en el primera carta y en su segunda carta. Por un lado, alegrías al ver que muchos se convertían a Cristo, que muchos creían en Cristo, que muchos creían en la palabra de Dios, que cuando predicaba Pedro, cuando predicaba Pablo, cuando predicaban los apóstoles, la gente creía en la palabra de Dios, y eso era de gozo para el apóstol Pablo. Pero por otro lado, había mucho dolor en el apóstol Pablo, y lo vemos en esta carta. Dolor por los falsos maestros que había en las iglesias, infiltrados en las iglesias. En esta carta, hermanos, podemos ver honra y deshonra, al mismo tiempo dolor y alegría. Dice capítulo 6, versículo 1 y 2: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre, te agradecemos en esta mañana por el privilegio que nos has dado de alabarte, de escuchar la letra, Señor, de escuchar tu palabra, Dios, a través de los cantos. Tú eres digno de ser alabado, Señor, tú eres digno de alabanza.
Gracias por tu palabra, bendito Rey. Y te pido en esta mañana porque tú abras nuestros ojos, pero también nuestros oídos, Señor, para escuchar lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto y que hoy también nos lo dices a la iglesia de Jesús. Gracias por tu palabra, bendito Rey, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título de este mensaje es Dios es dador de la gracia. Y dice el versículo 1, fíjense: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo inicia este capítulo, pero con un enlace del capítulo anterior, cuando dice así pues, o sea, quiere decir que está afirmando lo que está diciendo en los versículos anteriores. Así pues, nosotros, ¿quiénes nosotros? Dice Pablo. Nosotros. Pablo continúa con la idea del capítulo 5. Así pues nosotros, y anteriormente habíamos visto en el capítulo 5 que está hablando a quiénes, a los embajadores, ¿se acuerdan? ¿Quiénes somos nosotros los que hemos creído en Cristo? Dice la palabra de Dios que somos como embajadores del reino de Dios. ¿A quién más dice Pablo nosotros? A las criaturas reconciliadas con Dios. En el capítulo 5 Pablo está hablando y está diciendo que somos reconciliados con Dios. Ya no hay enemistad. Ya Cristo, por medio de Cristo nos reconciliamos con Dios. ¿Qué dice Pablo también? Que somos nuevas criaturas. Nueva creación, dice Pablo. Y ahora dice Pablo en este capítulo 6 que somos colaboradores suyos. Hermanos, ¿qué es un colaborador? Un colaborador es una persona que realiza un aporte personal de manera voluntaria. ¿Qué diferencia hay entre un empleado y un colaborador? Bueno, un empleado es una persona que realiza un trabajo retribuido. ¿Por qué? Porque cobra. Un trabajador es una persona que va a decir: hasta aquí mi trabajo, con permiso yo me voy. Cumplí mis horas de trabajo y bye, y no llega a las metas que se requieren. Sin embargo, un colaborador es una persona que colabora o participa con otros en la construcción de trabajo y logro de una meta en común. Por eso dice Pablo que somos colaboradores. Hay una meta en común en cada uno de nosotros como colaboradores de Cristo. El asalariado piensa que en función de los resultados o éxito, el siervo piensa que en función de todo ello va a ser la obediencia y el sometimiento. El asalariado piensa en la felicidad, el siervo piensa en la santidad. El asalariado piensa en recibir, el siervo piensa en dar. El asalariado piensa en los privilegios, el siervo piensa en las responsabilidades. Y luego dice Pablo aquí en el versículo 1, exhortamos también. Esa palabra de exhortación que menciona el apóstol Pablo, hermanos, no es tanto de una exhortación de regaño, sino es una exhortación de súplica. Dice, ruego. Está hablando en tiempo presente. En el apóstol Pablo había una gran preocupación constante por la iglesia. Uno, porque la iglesia fuera alimentada conforme a la palabra de Dios. Y dos, que la iglesia no fuera contaminada de los falsos maestros. Y dice Pablo algo súper interesante aquí, hermanos: no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué palabras tan impresionantes habla el apóstol Pablo? ¿Qué significa gracia? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, sabemos lo que es gracia. Gracia es algo, es un don inmerecido de Dios, es un regalo. El término gracia deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. ¿Qué es la gracia común? Dios da gracia, hermanos.
porque es un don de Dios. Y las personas reciben bendiciones de Dios, y la gracia común es independiente a la salvación. La gracia común es para todos, cristianos y no cristianos. Pero la gracia común no cambia el corazón. La gracia común no lleva a las personas a un arrepentimiento. La gracia común no lleva a las personas a la fe en Cristo. La gracia común no salva a las personas de la condenación eterna. La gracia común no limpia de pecado. La gracia común no lleva a las personas a una santidad. Pero ¿qué es la gracia común? Bueno, la gracia común es disfrutar de las bendiciones que Dios ha dado desde el inicio de la fundación del mundo. Disfrutar de la vida, disfrutar de la familia, disfrutar de los hijos, de los abuelos, de los nietos, de los tíos. Eso es gracia. Disfrutar de toda la creación de Dios. Hermanos, el hecho de ver un sol, una luna, de ver las estrellas, de ver la creación de Dios, es gracia de Dios para el hombre. De ver las montañas, de ver los ríos impresionantes que cruzan todos los continentes y todo lo que llevan. Hay personas que lo estudian y es impresionante la riqueza que hay en esos ríos. Y es disfrutarlo, eso es gracia común. Disfrutar de la gastronomía, por ejemplo, todo lo que comemos en diferentes países. No se diga nuestro país, hermano, que es un país riquísimo en gastronomía. Nuestra cultura culinaria trasciende. Eso es gracia común. Disfrutar de un matrimonio es gracia común. Disfrutar de tu trabajo, de lo que haces, es gracia común. Disfrutar de tu salario, de lo que ganas, es gracia común. Ahora, ¿qué es gracia divina? Gracia divina, hermanos, es el llamamiento de Dios. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios nos llama. Si tú tienes la necesidad de leer la palabra de Dios, si tú tienes la necesidad de orar, si tú tienes la necesidad de Dios, Dios te está llamando. Y eso es gracia divina. Algo que no merecemos, pero que Dios nos lo está dando. La gracia divina es la justificación, es la fe salvadora, es el perdón de los pecados, es la salvación, es la consolación, es la esperanza para el cristiano. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay de la gracia común a la gracia divina? Todo el que es nacido de Dios disfruta de esta gracia. Somos herederos de la gracia, dice la palabra de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios, recibimos la gracia de Cristo, somos lo que somos por gracia. Abundan los dones de la gracia. Dice la palabra de Dios que debemos estar firmes en la gracia, debemos crecer en la gracia, debemos hablar palabras con gracia. Pero dice Pablo, hermanos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, ¿podemos abusar de la gracia? Claro que sí. Podemos abusar de la gracia. El apóstol Pablo estaba muy preocupado porque la iglesia había sido infectada de pecado en la iglesia de Corinto. Así lo revela su primera carta a los corintios, los falsos maestros, los lobos con piel de oveja. Por eso escribe Pablo en 2 de Corintios 11:3. Fíjense lo que dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene uno predicando a otro Jesús
que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleráis, decía el apóstol Pablo a los Corintios. Abusaban de la gracia. Y nosotros hoy en día no estamos exentos de abusar de la gracia de Dios. Abusar de la gracia es no aprovechar el tiempo y desperdiciar la vida. Ahora que tenemos la gracia de Dios, hermanos, no aprovechamos ese tiempo. Ahora que conocemos a Cristo, conocemos de la palabra de Dios, no lo aprovechamos. Seguimos en lo mismo y en lo mismo de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo, nuestros quehaceres, nuestros gustos, nuestros placeres. Eso es desperdiciar la gracia, cuando ya tenemos el don del Espíritu Santo en nosotros y no lo estamos llevando a cabo. Estamos desperdiciando la gracia de Dios. Y era lo que Pablo le decía a los corintios. ¿Qué también es desperdiciar la gracia? Darle la espalda a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios, Señor? ¿Qué es abusar de la gracia? No cumplir con la tarea de embajadores, dice Pablo. ¿Qué es abusar de la gracia? Dice Pablo, es no valorar la reconciliación con Cristo. ¿Qué es abusar de la gracia? No valorar ser nuevas criaturas. ¿Qué es abusar de la gracia, hermanos? No ser colaboradores suyos, dice Pablo. ¿Se dan cuenta cómo lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 al finales? Cómo estos versículos afirman lo que dice el apóstol Pablo. Qué trágico es cuando las iglesias y los cristianos reciben la gracia de Dios en vano. Los corintios, hermanos, lo vemos en la escritura que era una iglesia rebelde, que era una iglesia conformista, que era una iglesia apegada a sus culturas. Recordemos que en Corinto era donde llegaban muchos barcos de diferentes países y había muchas culturas y querían revolver todo ello. Entonces Pablo les dice a los corintios que eran inmaduros, santos inmaduros, porque no habían crecido en la gracia y el conocimiento de Cristo. Fíjense, tenían al mejor pastor disponible, Pablo. Sin embargo, no se habían beneficiado de su ministerio. Pablo en los primeros 5 capítulos de 2 de Corintios se está defendiendo y defiende su vida, defiende su ministerio y defiende su honor. Lo hemos estado viendo a través de estas semanas. Ahora Pablo hace una exhortación a la iglesia. El apóstol quiere ver resultados, hermanos, en la vida del cristiano. El apóstol quiere ver frutos. Hermanos, no tomemos la salvación de Cristo en vano. Dejemos de ofender a Cristo con nuestro pecado. No tomemos la gracia de Dios en vano. Y lo veíamos la semana pasada. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que a cada uno reciba según lo que haya recibido, mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. La gracia de Dios, hermanos, no es infinita. Dios es infinito. Dios es misericordioso. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia. Él nos advierte una y otra vez que su juicio será derramado. Lo dice el pastor Erwin Sproul, que ahora está en la presencia de Dios. Por eso dice Hebreos 9:27, de la manera que esté establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio de Dios. Entonces Pablo estaba ahora exhortando a la iglesia, y eso nos lleva a nuestro segundo punto, nuestro segundo texto. Es tiempo de salvación, dice Pablo.
Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Y este pasaje que menciona el apóstol Pablo, lo mencionó 700 años antes el profeta Isaías. Dijo exactamente lo mismo ahí en Isaías 49:8. Dice así dijo Jehová, en tiempo favorable te oí, en el día de salvación te ayudé, te guardé, y te daré por pacto el pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, dice el profeta Isaías. Hermanos, no todos los creyentes en la iglesia son salvos. No todos los que se congregan en las iglesias son redimidos. Pablo les dice que muchos pueden tener un intelecto por el evangelio, pero no una fe salvadora. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿crees en Cristo? Sí. ¿Por qué crees en Cristo? Y muchas veces ya no saben contestar. ¿Quién es Cristo para ti? Es más, cuando llego a preguntar, hermanos, si te mueres, ¿a dónde te vas? Y hay respuestas de hermanos que no saben. Solo Dios sabe. Llegan a contestar. Entonces, ¿qué dice Pablo? En 2 de Corintios 13:5, fíjense. Examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? Al menos que estéis reprobados. Hermanos, hay estadísticas que dicen que la mitad de las iglesias son verdaderos hijos de Dios. Y la otra mitad son solamente simpatizantes. ¿Por qué? Es que cantan bonito. Soy muy padre la alabanza. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es que la alabanza es muy bonita. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es que lo que dice el predicador es muy coherente y me ayuda. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es que los cristianos son bien organizados, todo es gratis. ¿No? Hacen eventos y todo es gratis. Comes bien rico. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Eso era lo que el apóstol Pablo estaba confrontando a los corintios. Y luego fíjense, hay muchos que se congregan que son simpatizantes de Cristo solamente, porque les gusta esto. No vienen para verdaderamente adorar a Dios, para servir al Señor, para consagrar nuestras vidas a Él, para obedecer su palabra, para aplicar los dones que Dios nos dio en su gracia divina. Para eso venimos a la iglesia. Juntos como iglesia, ser lo que dice Pablo, colaboradores para el reino de Dios. Y fíjense, muchos que se congregan en iglesias de malas doctrinas. Imagínense escuchar a falsos maestros todavía, que les roban su dinero, que los falsos maestros están para robar porque no dicen la palabra de Dios o la utilizan a su conveniencia. Hermanos, por eso mataron a los apóstoles, porque hablaban la verdad de la palabra de Dios, confrontaban el pecado. A mí me decían antes, oye Hugo, tú cuando hablas es pura Biblia, Biblia, Biblia. ¿Qué más puedo decir, hermanos? Y les voy a decir por qué más adelante. Todas las personas que son simpatizantes del Evangelio son engañadas por falsos maestros. Seguirán a los falsos maestros, los llevarán a la ruina. ¿Por qué? Porque, hermanos, una persona
Una persona que es simpatizante y que no tiene el Espíritu Santo de Dios va a ser una persona que muy fácil va a ser engañada, porque no lee la palabra de Dios, porque no experimenta el Espíritu Santo en sí, en su ser. Solo un evangelio de mentira te puede decir que vas a llegar al cielo sin un verdadero arrepentimiento. Nadie puede llegar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo. Y saben, Pablo pone un ejemplo en la iglesia de Galacia. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, nuevamente dice Pablo, sea anatema. Hermanos, para los predicadores es muy importante proclamar la verdad de la palabra de Dios. No podemos quitarle o ponerle una coma o un acento a la palabra de Dios. Ni siquiera yo pienso que la palabra de Dios dice esto. Yo me imagino que el apóstol Pablo quiso decir esto. A lo mejor pudo haber sido así. En la historia puede ser, pero en las doctrinas no. La palabra de Dios no puede ser alterada, hermanos. Por eso hay tantas religiones y tantas denominaciones. Desde el año 1800, personas que se congregaban en las iglesias anglicanas desvirtuaron la palabra de Dios. Ahí tenemos a los testigos de Jehová. Salieron de las iglesias cristianas. Ahí tenemos a los mormones. Salieron sus líderes de las iglesias cristianas. Desvirtuaron la palabra de Dios. Y lo dice Pablo: si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea maldito. ¿Qué dicen los mormones? Que vino un ángel morón, el ángel morón, y vino y les reveló un nuevo evangelio. Ahí está claro lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué hace la gente? No cree. Hermanos, por eso como predicadores de Jesús tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque yo no quiero decir algo que no sea la palabra de Dios. Hermanos, la santificación como la justificación es una obra divina, no depende del hombre. ¿Tú crees que se pueda comprar la salvación? ¿Tú crees que se pueda comprar la fe? Hermanos, ¿crees que se pueda comprar la gracia? ¿La santidad? Por supuesto que no. Pero ¿saben? En la Biblia hubo un personaje. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 24. Hubo un personaje llamado Simón, y no es Simón Pedro. Acuérdense que Cristo le cambió el nombre a Simón. ¿Cómo le llamó? Pedro. En ese tiempo había muchos Simones, como hoy en día hay muchos. Por ejemplo, en México hay muchos José, ¿no? ¿Cómo te llamas? José, tal, José, mucho José. Mujeres hay muchas Marías, ¿sí? En ese tiempo había muchos Simones, o Simón con nombre de Simón, que se oye como limones, ¿no? No, Simón. Y fíjense, este hombre, fíjense lo que dice Hechos. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es un gran poder de Dios. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y después de bautizado, o sea, se bautizó Simón, estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba impresionado de lo que hacían los apóstoles. Impresionado. ¿Qué hacían los apóstoles? Dios les dio el poder a los apóstoles para sacar demonios, para sanar a la gente. Tenían el poder los apóstoles. Y él lo quería hacer. Dice el 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, otros 2 apóstoles, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quiso comprar el poder de Dios. 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado. Que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermanos, este Simón no quería comprar el poder de Dios para glorificar a Dios como lo estaban haciendo los apóstoles. Los apóstoles tenían ese poder para glorificar el nombre de Dios y que fuera un testimonio de todo lo que recibía el Espíritu de Dios para los demás. Este hombre Simón lo quería para su propia gloria, porque ya lo había experimentado en los primeros versículos que leímos. No le interesaban las cosas de Dios, solo le interesaba su fama. Por eso dice la palabra de Dios y dice Pablo: no te engañes, no os engañéis. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice Jeremías 17:10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero ¿qué dice Pablo en el capítulo 6, hermanos? Dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estamos bajo la gracia de Dios, hermanos. Dios ofrece salvación. Buena noticia. Sí, vivimos en un mundo de pecados. Sí, somos hombres que cometemos errores, que cometemos pecados, y aunque seamos mejores intencionales con Dios, con nuestro pecado no vamos a llegar al Señor. Es a través de Cristo. Y las buenas noticias son, hermanos, que si te arrepientes y crees en Cristo, serás salvo. Las buenas noticias son para todos los días, que en la palabra de Dios vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar amor, vamos a encontrar, ¿qué más? Guía. ¿Qué más vamos a encontrar en la palabra de Dios? Sabiduría, paz, protección, corrección, perfecto, misericordia, ¿sí? Algo que no merecemos
como la gracia, pero Dios nos lo da. Sin embargo, mucha gente aplaza su decisión por Cristo, pensando que vendrán tiempos mejores, pero pueden perder la oportunidad para siempre. Hermanos, no hay tiempo como el presente para recibir el perdón de Dios. Por eso dice Pablo, hoy. Hebreos 3:7, perdón, dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, hoy es el tiempo. Hermanos, no nos engañemos. Si no hay frutos en tu vida, si no hay frutos en tu vida, si no te interesa la palabra de Dios, si no buscas a Dios, eres un simpatizante de las cosas bonitas que Dios da. Pero si tu corazón busca al Señor, tienes esa hambre de Cristo, no desperdicies la gracia de Dios. No desperdiciemos la gracia de Dios. Dios oye a los pecadores arrepentidos. Y dice Pablo, ahora es el tiempo aceptable. Por eso Pablo, hermanos, apasionadamente nos dice que no desperdiciemos la gracia de Dios. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo, es el momento. Hoy, si Dios está llamando a tu corazón, hoy es el momento de decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, no quiero ir a condenación eterna. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy es el tiempo aceptable, dice Pablo. Y dice Pablo, hermanos, ya no desperdiciemos la gracia. Vivamos juntos como iglesia. Como dice Pablo en el versículo 1, como colaboradores suyos. Todos colaboramos para el reino de Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿No se durmieron, mis hermanos? Hermanos, esto es bien interesante y bien importante. Hay veces que podemos engañarnos y creer que somos hijos de Dios. Y Pablo lo decía en Corinto. Y por eso Pablo exhortaba. Hoy en día es algo diferente. Por supuesto que no. Si tú no has creído en Cristo, ahora es el momento. Porque sabes, hermano, o amigo, un día Dios te va a llamar. Y qué triste va a ser que estuviste en la mesa de Cristo, participando del vino, participando del pan, participando de todo, y que Cristo te diga, nunca te conocí. Pero Señor, en tu nombre hacía cosas, Señor, yo me congregaba, Señor, yo iba a la iglesia, cantaba con todo mi corazón. Nunca te conocí. Entonces, hermanos, como acabamos de leer en Corintios, tú sabes perfectamente si eres hijo de Dios. Tú sabes si buscas al Señor, tú sabes si tienes dones de Dios. Tú sabes si para ti es un anhelo las cosas de Dios. Tú sabes si para ti es un anhelo congregarte. Tú sabes si para ti es un anhelo también inclusive la ofrenda. Porque como iglesia muchas veces no tocamos tanto el tema de la ofrenda, pero es parte de la adoración a Dios, es dar con un gusto para el Señor, hermano. Tú sabes en tu corazón verdaderamente. Por eso dice la palabra de Dios, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y no puedes engañarte. Y es que es bien interesante eso, hermanos. Hay veces que cometemos pecados o cuando mentimos y nos creemos nuestra mentira. Somos mentirosos y nos la creemos también nosotros.
Pero en esto no funciona, hermano. Si dudas, ve al Señor. Dile: Señor, me está faltando fe. Señor, ya no tengo ese amor como el que tenía. Cuando yo conocí a Cristo ya no es el mismo amor, Señor. Y Dios lo va a hacer, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, por estos textos del apóstol Pablo que escribió y que hoy en día se mella en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Padre Santo, somos colaboradores tuyos, Padre. Señor, permite que nos la creamos, porque hay veces que ignoramos estas partes de la Escritura, Señor. Que juntos como iglesia tenemos un objetivo, una misión. Y la misión es obedecer tu palabra, Padre. Señor, que como colaboradores tuyos verdaderamente hay un compromiso en nuestras vidas, de vivir vidas que reflejen tu nombre, que reflejen a Cristo. Señor, sabemos que no es fácil, pero tú estás con nosotros. Señor, no permitas que como iglesia y como cada uno de los miembros de esta iglesia desperdiciemos de tu gracia, como lo dice el apóstol Pablo. Al contrario, Señor, que llevemos nuestro estandarte de cristianos verdaderos. Y Señor, permite que si hay duda en mi vida, si yo dudo de quién soy, si yo dudo de mi identidad como hijo tuyo, Padre, perdóname. Señor, redarguye mi corazón. Quiero obedecerte, Señor. Padre Santo, gracias te doy por todo lo que tú nos das, porque por gracia recibimos. Es tan hermosa tu gracia, Dios, que luego no la contemplamos y no la valoramos. Perdónanos por ello, Señor, en Cristo Jesús.